demonios, espíritus. ¿Quién mató a Bruce Lee? ¿Cómo fue que murió Bruce Lee? Se habla de una edema cerebral, pero ¿quién en sí mató a Bruce Lee? ¿Existieron esta maldición? ¿Existieron estos demonios ancestrales? ¿Cómo fue que Bruce Lee murió? O sea, ¿cómo afectó esta tragedia familiar ancestral que tomó como herencia, que fue como herencia, ¿no?, hasta llegar a la muerte de Bruce Lee? Lo que heredó Bruce Lee de su herencia, pues fue solamente la muerte. Heredó esta maldición. ¿Por qué? ¿Qué se esconde de la muerte de Bruce Lee? ¿Cómo fue esta maldición? ¿No? Si nos preguntamos de repente por los ancestros chinos, ¿no?, justamente esta maldición fue un castigo que le hicieron a toda su herencia familiar, hasta llegar a sus padres, ¿no? Y así de los padres a los hijos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? De los abuelos a los padres a sus hijos, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Pero por qué? ¿Cómo fue que se originó esta maldición? ¿Cuál fue su origen de esta maldición? Se desconoce supuestamente todo esto. Pero ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué también su esposa, Linda Lee, no quiere tocar estos temas de la maldición? Por una parte, me acuerdo un periódico de la New York Times menciona que ella tuvo miedo de esta maldición porque Bruce Lee, sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos o tatarabuelos ya le mencionaban que tengan presente esta maldición. Bruce Lee, ¿no?, supone, ¿no?, o posiblemente sea o no sea, pero se suponía que Bruce Lee le contaba a su esposa, ¿no?, a Linda Lee, le contaba o le contó sobre esta maldición, ¿no? Pero esta maldición en verdad, era muy extraña, pero tan extraña que también daba miedo, porque esta maldición podía también haber tocado la vida de su esposa, de Linda Lee. Por eso que ella también tenía miedo de esta maldición, tenía mucho miedo de esta maldición, ¿no? Porque pensaba que también iba a afectar. Shannon Lee era la hija de Bruce Lee, ¿no?, hermana de Brandon Lee, pero la verdad se desconoce esta maldición. ¿Por qué? Me acuerdo que una fuente decía que se trataba de vampirismo también. ¿Hubo vampirismo en la historia de Bruce Lee? Veamos la siguiente edición. Muy buenas tardes con todos, otra vez para un nuevo video. Esta vez el video se va a titular La maldición de Bruce Lee. Para poder mencionarles también de que este video pues lo vamos a hacer con fuentes que hemos capturado, que hemos rescatado ya sea de familiares, amigos, también sobre la muerte de Bruce Lee y sobre cómo también esta muerte de Bruce Lee también afectó también a su hijo. Mencionan que hubo una maldición, la maldición de la familia Lee. Aquí lo vamos a ver cómo fue, en qué se basó esta maldición. Vamos a conocer un poco más de la maldición de Bruce Lee, pero antes no se olviden de suscribirse, darle un like al video, no se olviden también de comenten también. Y siendo pues ya las 3:50 de la tarde, el día está nublado, muy nublado. Bueno, aquí ya pues, prácticamente estamos en invierno aquí en Perú, pero de repente ya en otros países de repente que me están viendo, pero están en verano seguramente, o ya sea de noche, o de repente están no están en América Latina, sino de repente están en Europa, en España, en Francia, o de repente también están parte también de los Estados Unidos en América, que también tengo seguidores ahí que me suscriben, se suscriben y luego me están comentando, ¿no? Pero lo importante pues que comenten. Yo estoy aquí para a todos los comentarios responderles también. Y como les voy a repetir, pues suscríbanse, por favor, suscríbanse, denle un like. Necesitamos llegar a los 4000 horas para que hagan más videos. He hecho también otro video nuevo que también es sobre la vida de Maradona, sobre la biografía de Maradona, la primera parte. Aquí justamente lo voy a poner.
Y espero que también ustedes también pues sigan, vean los videos, por favor compartan también, les ruego, compartan los videos, porque compartiendo los videos ustedes se enteran más de muchas novedades, más en el cual ustedes pueden ver este hermoso canal que los he creado con mucho amor para ustedes, que es Mitos y Misterios del Escritor Griego, tu canal. Es donde yo puedo contarte, donde yo puedo darte anécdotas que de repente tú no has conocido, el cual puedas ver muchos misterios. Y ustedes de repente, si de repente tienen un misterio, de repente una historia misteriosa, ya sea de su pueblo, de su ciudad, o de repente de un artista que no quedó concluida de repente su historia, o que de repente que ustedes hayan conocido un artista, de repente ustedes conocen que hubo una maldición o que de repente hubo un misterio, no, coméntalo, digo aquí, no, yo lo buscaré, lo analizaré, no, veremos las fuentes y veremos cómo podemos hacer este video para deleite de ustedes. Bueno, sin nada más que decir, entonces comenzamos. La maldición de Bruce Lee. Muy bien, pues vamos a comenzar a hablar sobre la maldición de Bruce Lee. Es una creencia popular que sugiere que existe una maldición familiar que afecta a los varones de la familia Lee, resultando en muertes prematuras. Interesante, porque no se puede explicar cómo estas muertes sobre todo en Bruce Lee y en su hijo, en Brandon Lee, fueron muertes prematuras, muertes que no se pensaron, ¿no? Que solamente ocurrieron solamente en el momento, ¿no? Pero que afectó mucho mundialmente las noticias, ¿no? Y que esta creencia se basa pues en el fallecimiento de Bruce Lee a los 32 años y la posterior muerte de su hijo Brandon Lee a los 30, en circunstancias similares durante el rodaje de una película. Cuando me acuerdo que cuando hicieron pues la película, por ejemplo, esta última película de Bruce Lee que se llama El Regreso de la Muerte, si no me equivoco se llama, y en sí esta película fue para muchos idiomas, en Latinoamérica fue El Juego de la Muerte, pero en España o en Argentina le llamaron El Regreso de la Muerte. Pero bueno, El Juego de la Muerte fue una de las películas que cuando Bruce Lee ya había muerto, esta película ya lo lanzaron al año, ¿no? O sea, del fallecimiento de Bruce Lee al año lanzaron esta película, ¿no? En los cines, ¿no? El fallecimiento de Bruce Lee pues fue a los 32 años. Bueno, fue un evento trágico, ¿no? Que generó mucha especulación y rumores. También pues la muerte de Brandon Lee a los 30 años durante el rodaje de la película El Cuervo con una bala accidental fue interpretada por muchos como una continuación de la presunta maldición. En la cultura china existen creencias sobre la necesidad de nombrar a los hijos varones con nombres femeninos si el padre o un hermano mayor fallece antes, ¿no? Esta creencia se aplicó a Bruce Lee, cuyo nombre oficial era Lee Jun-fan, pero sus padres lo llamaron Sai Fong, un nombre femenino, como un acto de protección. Claro, porque, por ejemplo, si un hermano fallece antes, supuestamente un hermano varón fallece antes, ¿no? El que le sigue, que es el segundo, ¿no? Los padres lo tenían que proteger. Y para la maldición, o sea, fuera equivocada o no le dieran a este hijo varón, pues ellos pensaron, ¿no? Según la tradición china, ¿no? Pensaron que confundir a esa maldición, confundirlo y llamar a este hijo, al segundo, llamarlo con un nombre de mujer, ¿no? Como un nombre, un ejemplo, como para que ustedes puedan entenderme, ¿no? Si hay el hijo mayor y el hijo segundo. Si el hijo mayor, supongamos que se llama Andrés, y el hijo menor, el segundo, se llama Ricardo, Andrés
muere accidentalmente, ¿no? Fallece accidentalmente, una muerte prematura, ¿no? Esta maldición también le tenía que haber pasado al segundo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los padres, para proteger a Ricardo, ¿no? Ya que Andrés ya falleció de una muerte prematura, para proteger a Ricardo le tenían que cambiar de nombre, ¿no? A María, ¿no? Para engañar a la maldición, ¿no? Según dice que es una maldición de unos demonios, espíritus, no sé, o una brujería que le hayan hecho, pero para cambiar o para proteger al hijo segundo tenían que burlar a esta maldición, ¿no? Cambiándole el nombre a María, ¿no? La maldición como mito. Sin evidencia científica, la maldición de Bruce Lee es un mito popular sin base científica ni evidencia real, ¿no? A pesar que los periodistas o científicos vieron si esta maldición era real, pues no se encontraron respuesta de nada de eso, ¿no? Incluso en ese tiempo, en ese año de los 70s, me acuerdo que en el 73, ese año fue en que falleció Bruce Lee, me acuerdo de cómo se llama, de que, bueno, se hablaba mucho. Bueno, yo no soy de ese año, ¿no? Yo nací mucho más después, ¿no? Y en casi los 80, ¿no? Pero me acuerdo que se hablaba mucho, ¿no? Por ser una leyenda, Bruce Lee, cómo fue la maldición, ¿no? Noticias, reportajes, científicos que querían saber cómo fue que murió Bruce Lee, y que todo quedó en un misterio, así como lo oyen, en un misterio. Y bueno, no se encontraron respuesta de todo eso, ¿no? Pero de la muerte de Bruce Lee, la causa oficial de su muerte fue edema cerebral, ¿no? Debido a la hiponatremia de estos, bueno, que traducido que son bajos niveles de sodio en la sangre, ¿no? Eso fue lo que acabó con su vida, ¿no? Y la muerte de Brandon Lee fue un accidente trágico, ¿no? Causado por una bala en el rodaje del Cuervo. Bueno, me acuerdo, cuando yo tendría mis 10 años, 11 años, me acuerdo, salieron en todas las noticias, ¿no? Cómo fue que murió el hijo de Bruce Lee, ¿no? Que fue Brandon Lee, es un actor y artista marcial, ¿no? Que me acuerdo de muchas películas que hacían, pero el que más me acuerdo fue, ¿no? Del Cuervo, ¿no? Que fue su última película. Hicieron también una segunda versión del Cuervo, bueno, pues fue con otro actor, ¿no? Pero no fue como la primera, ¿no? Que la verdad recaudó pues millones de dólares, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y en efecto psicológico, la coincidencia de muertes prematuras y las circunstancias similares pueden haber contribuido a la creación de la maldición, ¿no? Psicológicamente, bueno, lo mencionan así, ¿no? Pero piensan, bueno, pues que la maldición de Bruce Lee fue causado, ¿no? Y que es algo ya hereditario, ¿no? Del tiempo de los ancestros chinos, ¿no? Pero que, en resumen, la maldición de Bruce Lee es una leyenda popular que se basa en las muertes prematuras de Bruce Lee y su hijo Brandon Lee, que la creencia es un mito sin base científica, pero refleja el impacto emocional y la especulación que rodean estos eventos trágicos. Bueno, según cuenta la leyenda, ¿no? Que el padre de Bruce Lee fue maldecido y durante 3 generaciones todos los primeros varones de su descendencia directa estaban predestinados a morir jóvenes. De hecho, el hijo primogénito de la pareja ya murió siendo un niño. Y que, bueno, existen también muchas teorías, ¿no? Como por ejemplo, una de ellas es que una sobredosis de agua, ¿no? Que según el estudio, o según este estudio, ¿no? Que la causa de la muerte de Lee no fue una reacción alérgica al Equagesic, sino una hiponatremia, es decir, una disminución anormal de la concentración de sodio en la sangre, que también puede causar un edema cerebral. Y así hay muchas teorías, muchas, como esta enfermedad, ¿no? Que de hiponatremia, ¿no? Que hasta esta semana un estudio publicado en el número de diciembre de 2022 de la revista Clinical Kidney Journal sostiene como una principal hipótesis de su fallecimiento a una hiponatremia, la incapacidad del riñón para excretar el exceso de agua,
¿no? Y que, o sea, como esta teoría en sí hay muchas, pero la reciente fue en el 2022 que salió, ¿no? Que mencionan pues que esta enfermedad fue ya sea de repente un exceso de agua, ya sea de repente un malestar, un dolor cerebral, ¿no? O sea, que le produció un edema cerebral, ¿no? Pero hay muchas teorías que mencionan sobre esta maldición, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, cuando un ícono muere antes de tiempo, las teorías conspirativas no tardan en surgir, desde la muerte de Marilyn Monroe hasta el expresidente estadounidense John F. Kennedy y el rapero Tupac Shakur, ¿no? Pero no hay duda de que hay algunas extrañas coincidencias en torno a la muerte de la estrella de cine de Hong Kong. Estamos hablando de Bruce Lee, quien había cumplido 75 años este año, ¿no? Desde comparaciones entre su muerte con la de su hijo Brandon, hasta algunos homenajes cinematográficos bastante insípidos, ¿no? De la maldición de Bruce Lee, ¿no? Bueno, esto la verdad a uno lo deja pensando, ¿no? Lo deja pensando muchísimo, porque para hacer justamente estas películas, ¿no? de Bruce Lee, pues han habido muchas, incluso que hablan de su maldición, de un demonio que lucha con él y que bueno, y que es un demonio ancestral, ¿no? Que historias, ¿no? Tradiciones chinas, ¿no? Porque ojo que mencionan que en la cultura china han habido muchos que se han dedicado a la brujería, ¿no? A adorar a demonios, ¿no? Incluso hablan también de vampiros, ¿no? Pero bueno, en todos los lugares del Oriente, tanto en el Oriente como en el Occidente, bueno, mencionan que sí existió vampiros, ¿no? Pero bueno, en lo que es en la vida de Bruce Lee fue otra cosa, ¿no? Fue ya una maldición ya que venían ya desde sus ancestros, ¿no? Pero bueno, en 1993 un accidente ocurrido en el rodaje del Cuervo reavivó todas las especulaciones que habían rodeado a la muerte de Bruce Lee. 2 décadas antes, el 20 de julio de 1973, el actor, cineasta y divulgador de las artes marciales en el occidente había fallecido en extrañas circunstancias. Todos se preguntaban en ese tiempo, ¿no? ¿Qué? ¿Brandon Lee? ¿No? ¿Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, ha muerto, ha fallecido? ¿No? Su hijo recibiera el rodaje de la película llamada A convertirla en estrella de una bala real, que se había colado entre las de fogueo, hizo que de nuevo se pensara en la existencia de una mano negra. Bueno, porque lo que pasa es que cuando un actor fallece prematuramente, o sea, ya lo relacionan con que tenía enemigos, no tenía enemigos, de repente deudas, o lo presionaban, qué sé yo. Si tenían enemigos o no tenían enemigos, pues solamente la familia lo sabe, ¿no? Pero eso queda en un misterio, ¿no? Aunque resultó la más mediática, la muerte de Brandon Lee solo fue la última de una serie de catástrofes que acecharon a su familia desde que sus abuelos perdieron a su primer hijo varón al poco de nacer. El aciago suceso los marcaría de por vida desde entonces. El patriarca vivió con miedo a su propia muerte y a la de sus vástagos, y para su desgracia, sus presentimientos se materializaron uno por uno. Las consecuencias no solo afectaron a sus familiares más queridos, también impresionaron al resto del mundo, que no pudo ver cómo la carrera de Bruce Lee prosperaba, ni cómo despegaba la de su hijo Brandon. Hubo bastante, Bruce Lee sí, o sea, como un gran actor que fue, a pesar de sus películas, pero recaudaban pues bastante dólares, pero nunca tuvo un final. O sea, cómo terminó un gran hombre, ¿no? O sea, nunca, le cortaron justamente esa vida, ¿no? Le cortaron su historia, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que pasó, ¿no?
en la vida de Bruce Lee, ¿no? Por eso todos mencionan que si Bruce Lee tuvo enemigos también o no tuvo enemigos. Lo relacionaron también con que fue una venganza, ¿no? Por unos enemigos, ¿no? De repente por una mafia china, porque recuerden que los chinos no querían que Bruce Lee enseñara allá en California, en San Francisco, su lugar de nacimiento. No querían, o sea, en sí que pues Bruce Lee enseñara, ¿no? Porque los chinos mencionaban, ¿no? Que las artes marciales chinas eran para los chinos, ¿no? Y no para los extranjeros, ¿no? En ese caso los estadounidenses, ¿no? Pero Bruce Lee rompía con todas las reglas, ¿no? De todo eso, ¿no? De todos los ancestros. Por eso que pensaban de que Bruce Lee tenía pues enemigos, ¿no? Bruce Lee, el más popular de la saga familiar, nació en San Francisco en 1940 en el año del dragón y a la hora del dragón. Su padre, Lee Hoi-chuen, era un actor chino reconocido que además cantaba bien y se encontraba de gira en la compañía de ópera cantonesa por Estados Unidos. Su mujer, Grace, lo acompañaba en su estancia en el país donde dio a luz a su siguiente hijo. Decidieron llamarlo Lee Chung-fan, que en chino significa vuelve aquí, porque de alguna manera sabían que éste volvería cuando fuese mayor. Sin embargo, el nombre con el que este niño sería conocido en todo el mundo fue idea de una de las enfermedades del hospital que se lo propuso a sus padres para evitar problemas burocráticos. Claro que nadie se refirió a él por este apelativo hasta que ingresó en el Colegio de Enseñanza Secundaria de Hong Kong, y a pesar de su nombre oficial, que era Lee Chung-fan, la superstición de sus padres, que creían que sus hijos varones podrían estar maldecidos, ya habían pasado por un duelo, quizá que lo apodasen de manera cariñosa Sai Feng, pequeño fénix, un nombre que en China se usaba solo para las mujeres. El padre de Lee estaba convencido de que así impediría que durante 3 generaciones los varones de su familia muriesen jóvenes. Bueno, aunque para un occidental esta tradición podría resultar extraña, no era más que un procedimiento habitual en su cultura. La mujer de Bruce Lee, Linda Lee, en la biografía de The Bruce Lee Story se refiere a este episodio. El señor y la señora Lee habían perdido a su primer hijo, y de acuerdo con la tradición china, cuando los siguientes hijos nacen, se les llama por un nombre de chica para confundir a los espíritus que podrían robar sus almas. Bueno, Bruce Lee también desafió muchas reglas, ¿no? Como por ejemplo ¿no? De que 3 meses después de nacer Bruce Lee hizo su primera aparición en una película junto a su padre, ¿no? El pequeño pasó toda su infancia entre bastidores y en ocasiones incluso ejerció de acompañante durante sus eternas giras. Desde muy pronto supo que seguiría sus pasos. Al fin y al cabo los contactos en el mundo del cine ya los tenía, así que no sería demasiado complicado emularlo, ¿no? O sea, prácticamente seguir los pasos de sus padres, ¿no? De hecho, su primer trabajo como actor fue a los 6 años. Por eso, cuando cumplió la mayoría de edad, ya podía presumir de haber participado en una veintena de filmes, ¿no? Pero ese estilo de vida tenía un precio. Su padre estaba fuera de casa la mayor parte del tiempo, y aunque estuviese presente, era habitual que sus pensamientos estuviesen lejos de ahí debido al opio. Lee, por su parte, se encontraba cómodo en las calles de Hong Kong, que bullían con la urgencia juvenil de las pandillas de chicos que no tenían nada que perder. Bruce Lee pasó toda su adolescencia enfrentándose con ellos, ¿no? A sus compañeros, y usaba sus puños, aquellos compañeros molestosos, ¿no? Aquellos que querían, tomarlo, ¿no? o agarrarlo de punto a Bruce Lee, ¿no? Se podría decir así, ¿no? O le querían hacer bullying, ¿no? Y en ocasiones también cadenas para amedrentarlos, ¿no? Se peleaban hasta con cadenas también. Mira,
Mira, o sea, era en ese tiempo, ¿no? Años después, Lee le dijo a sus padres que quería ir a clases para aprender a defenderse y su primer profesor, el maestro Ip Man, ¿no? Le enseñó Kung Fu, pero a pesar de que esta era su afición predilecta, también destacó como un buen estudiante y tuvo tiempo para ganar un concurso de cha-cha-cha a nivel nacional de 1958, porque también Bruce Lee, de repente no lo sabían, pero Bruce Lee le gustaba el baile y para eso también se metió a una escuela de baile en ese tiempo. Estamos hablando de 1958 en Hong Kong, ¿no? A él le gustaba muchísimo el baile. Si ustedes ven la película de Ip Man, ¿no? Sobre el maestro de Bruce Lee, Ip Man, van a tocar parte de su historia de Bruce Lee, de que él estaba en una escuela de baile, ¿no? Le gustaba mucho el baile, ¿no? Pero y que también fue no solamente fue un mejor alumno, ¿no? En lo que es en las artes marciales, sino que también fue un mejor alumno en el baile, ¿no? En la danza, en el baile, ¿no? Ahora, de todas formas, Bruce Lee nunca se sintió cómodo con las reglas marcadas y su corta impronta vital desafió todas las convenciones tanto en el mundo de las artes marciales como en su forma de entender el cine. A los 32 años, Bruce Lee había dejado Los Ángeles, donde compartía su vida junto a su esposa y sus hijos Brandon y Shannon, para probar suerte en Hong Kong. En Seattle tenía su propia escuela de artes marciales y podía presumir contar con el actor Steve McQueen como cliente. Este gran actor Steve McQueen, que siempre se ve, ¿no? en películas de los 70, es parte de los 60, ¿no? Como películas del oeste, ¿no? Es un buen actor, ¿no? Que sabe cómo desenvolverse, ¿no? en medio del rodaje, ¿no? En medio de una cámara, en medio de una cámara que lo filma, ¿no? Sabe desenvolverse muy bien como actor. Es un buen actor. Además había protagonizado la serie El Avispón Verde con bastante éxito y poco a poco iba consiguiendo pequeños papeles. Aún así, sentía que en Estados Unidos no alcanzaría el éxito que buscaba. Fue su país el primero que lo encumbró. Que lo descubrió, ¿no? Ahí dirigió, escribió y protagonizó El Furor del Dragón junto a Chuck Norris. Y al año siguiente, Warner Bros. Adquirió Operación Dragón. La película se estrenó en julio de 1973, solo 6 días después de su muerte, y lo convirtió en un ídolo de masas. Para algunos, que su fallecimiento coincidiese con el cenit de su popularidad en Estados Unidos no fue una mera coincidencia. Estas voces sostienen que la mafia china ya había amenazado a Bruce Lee en numerosas ocasiones, que no estaban contentos con que propagase sin ningún pudor las enseñanzas de las artes marciales. Al fin y al cabo, estas son un conjunto de técnicas secretas que se transmiten de generación en generación. Los chinos en eso eran muy celosos. Es por eso que Bruce Lee tuvo en verdad enemigos, muchísimos enemigos. Bueno, hasta el momento sus aspiraciones en series y películas no habían tenido tanta repercusión, pero las cifras habían dado un vuelco y a pesar de que Lee no había sido el primero en hacerlo, era el más internacional de todos ellos. El día de su muerte, Lee se había citado con el productor de cine Raymond Cho, así se llama, Raymond Cho, y la actriz Betty Ting Pei para hablar sobre el guión de su nueva película, Juego con la Muerte. Es a partir de este momento en el que las malas lenguas comienzan a especular. Algunos aseguran que Bruce Lee y Ting Pei, con la que tenía una aventura, según ellos, ¿no?, se habían quedado solos y después de que él se quejase de un dolor de cabeza, ella le había dado un analgésico y había muerto. A este respecto, la actriz aseguró que estas suposiciones eran producto de conspiraciones interesadas en buscar una explicación morbosa a la muerte del actor. 25 años después,
y harta de tantas habladurías, la mujer de Lee envió una carta abierta al periódico Los Angeles Times para refutar la versión más extendida y en la que una periodista de la casa también había incurrido, asegurando que la muerte de Lee se debía a una sobredosis de aspirina. También relacionaba a su marido con el consumo de cannabis. ¿Cuál habrá sido el misterio de Bruce Lee, no? Porque pues mencionan que o sea, no se sabe cuál habrá sido la causa de la muerte, porque menciona que fue una sobredosis de aspirina. Fueron también habladurías, ¿no? Por parte, ¿no?, de la familia de Bruce Lee también, ¿no? Y por parte también de la prensa, ¿no? Que no se sabe, ¿no? La prensa menciona, por ejemplo, que Bruce Lee pues consumía, o sea, muchas drogas, ¿no? Y no se sabe en sí todo esto, cómo fue que murió Bruce Lee. Por ejemplo, el cannabis, también conocido como marihuana, ¿no? O sea, es marihuana en sí, ¿no? Es una droga psicoactiva obtenida de la planta Cannabis sativa, en el cual pues el compuesto pues de esta droga es de THC. El nombre médico es tetrahidrocannabinol, que es el principal, ¿no?, responsable, bueno, de esos efectos, ¿no?, psicoactivos, ¿no? Por eso que mencionan pues que Bruce Lee pues en sí, bueno, los médicos que le hicieron la autopsia encontraron que Bruce Lee consumía este cannabis, ¿no? Esta marihuana, ¿no? Pero otros mencionan de que Bruce Lee ya tenía estos dolores y que este producto, este cannabis o esta marihuana le hacía efecto, o sea, como que lo relajaba, ¿no? O sea, ya sufría de todo esto, ¿no? En concreto, pues Linda aseguraba en la carta que Bruce había muerto de una edema cerebral causada por una hipersensibilidad en un ingrediente de una medicación que tenía prescrita llamada Equagesic, ¿no? Esa se llama la medicación, ¿no? Equagesic, que Bruce Lee consumía porque ya tenía estos dolores, ¿no? Y se quejaba de las habladurías que relacionaba a Lee con la actriz Tim Pei, ¿no? Bueno, ese es un mensaje, ¿no?, hacia la prensa, ¿no?, que Linda Lee menciona, ¿no?, que da esta aclaración, ¿no?, de que no la relacionen a Bruce Lee con esta actriz Tim Pei, ¿no?, que no tiene nada que ver en esto, ¿no? De hecho, Bruce Lee falleció en el hospital y no en su casa, como algunos apuntaron, ¿no? Que también, o sea, en ese tiempo pues había muchos, ¿cómo se llama? Habladurías de la prensa, habladurías de repente también de familiares, amigos, conocidos que lo conocían a Bruce Lee, ¿no? No sabía cuál era lo inesperado, porque la verdad fue un final inesperado, ¿no? Eso fue un final inesperado, ¿no? 2 décadas después se estrena, ¿no?, El regreso del dragón, ¿no?, la vida de Bruce Lee, una película en la que Jason Scott Lee, que pese al apellido no tenía nada que ver con el malogrado actor, interpretaba a la estrella y luchaba contra un demonio que se dedicaba a amedrentar a su familia. Lo extraño del filme es que durante la última confrontación el interés del monstruo se esfumaba y comenzaba a interesarse por su hijo Brandon, que estaba iniciándose en el mundo del cine. Qué impresionante es todo esto, la verdad, escuchar todo esto, ¿no?, que este demonio en esta película, ¿no?, que se hizo en los 90 sobre la vida de Bruce Lee con este actor Jason Scott Lee. Yo me acuerdo que vi esta película en cine, bueno, yo tenía 10 años por ahí más o menos, pero yo me acuerdo que vi esta película, ¿no? Lo relacionaban muchísimo a su hijo Brandon, ¿no? Y la prensa, incluso algunos cinéfilos mencionan de que esta relación que hubo muchísimo con su hijo Brandon afectó la vida de Brandon Lee, y es por eso que murió de esta manera, ¿no?, inesperadamente, ¿no? 2 meses antes del estreno de esta película, el primogénito de Bruce Lee falleció con solo 28 años, ¿no? Miren qué casualidad. Era el 30 de marzo de 1993 y estaba terminando de grabar El Cuervo,
una película en la que interpretaba a Eric Draven, un hombre que después de haber sido asesinado vuelve a la vida para vengarse. El actor Michael Messi, que daba vida a Funboy, dispara al personaje que interpreta Brandon con una Magnum 44. Por eso, cuando este cae al suelo, los miembros del equipo creen que solo estaba actuando. Sin embargo, una mancha de sangre los alerta. El abdomen del actor no deja de sangrar. Las balas no eran de fogueo, sino de verdad. El equipo llama a una ambulancia y Brandon llega a un hospital cercano en donde se enfrenta a una operación de 12 horas, pero no logra sobrevivir. Junto a él se encuentra su madre. Estaba su madre a su lado, ¿no? Pues que entonces solo quedaban 8 días para finalizar el rodaje, que había estado trufado de accidentes, pero ninguno de ellos mortales como el de ese día. Si los acontecimientos no hubiesen sido así de nefastos, Brandon habría visto cómo una nueva dirección en el mundo del cine se desplegaba ante sus ojos. No quiero que se me recuerde como el hijo de Bruce Lee, confesó antes de su muerte. Quería distinguirse del legado que había dejado su padre y ampliar su repertorio como actor. Además, se iba a casar con su prometida Elisa meses más tarde en México, ¿no? En ese país se iba a casar con su prometida, ¿no? A esta suma de casualidades trágicas se une la muerte del patriarca de la familia, de Lee Kong-chuen, que fallece una semana después de que Brandon nazca, sin olvidar que cuando Bruce Lee fallece se encuentra inmerso en el juego de la muerte, un proyecto que años más tarde verá la luz porque se completa con material de archivo. En la película en la que Lee se interpreta a sí mismo, un grupo de criminales que quieren que trabaje para ellos lo persiguen. Al final acaban con él con un arma de fogueo cuando éste se encuentra en un rodaje. Se estrenó en 1978, 15 años antes de que su hijo Brandon muriese en las mismas circunstancias. ¿Ven qué tal relación tiene bastante relación sobre la muerte de Brandon Lee y sobre la muerte, ¿no?, del padre Bruce Lee, ¿no? Y justo miren qué casualidad tuvo esto, y quiero que sean ustedes un poquito en el pensar, ¿no? Que piensen que la casualidad, por ejemplo, de cuando Bruce Lee muere fue justamente en esta última película, ¿no? El juego de la muerte, ¿no? Que años después lo estrena, ¿no? Pero ¿cómo es que en esta película el actor muere? O sea, él hace de un actor que muere, ¿no?, por estos asesinos. Y justamente coincide con la muerte real de Bruce Lee. Claro que no fueron por unos asesinos, ¿no? Pero miren la casualidad. O sea, todo lo relaciona a su muerte. Lo mismo que pasó con Brandon Lee. Brandon Lee también en la película, ¿no?, en la película muere, pero luego resucita para vengarse de aquellos que lo asesinaron, ¿no? O sea, ¿qué tal relación tiene la película El juego de la muerte de Bruce Lee y El cuervo, ¿no?, que hizo Brandon Lee? Espero que te haya gustado muchísimo este video, pero esto todavía no queda concluido, ¿no? Hay mucho misterio por investigar sobre la muerte de Bruce Lee, ¿no? Que hubieron demonios, lo hubieron. Que hubieron de repente espíritus que perseguían a su familia, lo hubieron de repente. No se sabe, ¿no? En este siglo XXI, en donde se ve mucha tecnología, donde se ve bastante tecnología avanzada, o sea, ya ahora ¿cómo se llama? Hasta para hacer noticias, reportajes, ya las últimas generaciones, prácticamente ya tecnología de última generación, ya supuestamente ya todo ha avanzado. Y creer en espíritus, creer en brujos o en brujerías ancestrales, ya justamente esto ya no se cree ya, porque esto ya prácticamente ya, con tanta tecnología que tenemos a la mano,
ya no existe, no existe. No, o sea, eso son mitos o cuentos que de repente que nuestros antepasados de repente escucharon. Pero hay que tener bastante presente esto, ¿no? Que la maldad sí existe, la brujería sí existe, ¿no? La maldad existe. Así como existe el demonio, existe también Dios, ¿no? También existe la bondad, ¿no? La bondad, el amor, la caridad, todo eso pues viene de Dios, ¿no? Y la maldad, pues la venganza, la traición y todo eso pues viene, ¿no? Supuestamente de estos espíritus malignos, ¿no? Como el demonio y todos sus ángeles o sus séquitos, como lo quieran llamar ustedes, ¿no? Pero la muerte de Bruce Lee aún no sabemos si fue provocada por demonios o por una negligencia ya sea de los médicos, porque mencionan que Bruce Lee no murió en su casa, sino murió en el hospital, ¿no? Eso fue lo que menciona. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan sobre la muerte de Bruce Lee? Léenme en sus comentarios, escriban sus comentarios. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo murió Bruce Lee? Entérense cómo ha sido la muerte de Bruce Lee. De repente investigando ustedes un poco más, me pueden también ayudar a mí también a poder también este video también de repente a otro momento de repente ya ampliarlo un poco más. Pero espero que les haya gustado muchísimo este video. Por favor escríbanme, denle un like, suscríbanse también, compartan el video si les ha gustado mucho sobre la vida o la maldición de Bruce Lee, porque no se sabe cómo murió Bruce Lee, queda en una maldición o en un misterio. ¿Qué dices tú? ¿Fue una maldición o no fue una maldición? Espero tus comentarios y por favor suscríbete, dale un like, y si quieres apoyar este canal, por favor, abajo en la descripción del video también voy a dejar también mi cuenta PayPal, ¿no? Si quieres de repente depositar en dólares, cuenta PayPal, o si eres de Perú también, Yape, también lo voy a dejar ahí abajo. Y espero que les haya gustado muchísimo este video. Y desde aquí yo me despido diciendo muchas gracias. Por favor suscríbanse, compartan muchísimo el video. Si eres nuevo y ves este video, por favor suscríbete, comparte el video y dale un like si te ha gustado. Desde aquí yo me despido hasta la próxima, hasta el próximo video. Muchas gracias, nos vemos.